Que le bendiga. Vamos a orar por la palabra de Dios otra vez, porque a mí siempre me gusta orar también. Gracias por los que han orado. Padre, damos muchas gracias que en esta mañana podemos juntos abrir tu palabra, leerla, reflexionar acerca de lo que dice allá. Sí, Señor. Señor, queremos que la verdad de tu palabra se refleja cada día en nuestras vidas. Sí, Señor. Y Señor, esperamos que en este día tú ministres a cada corazón, a cada mente, a cada persona, como solo tú puedes hacer, Señor, de forma individual, personal, a través de la lectura y la explicación de tu palabra, Señor. Reconocemos, Señor, que aparte de ti nada podemos hacer, que esta es obra tuya, la palabra es tuya, la iglesia es tuya, todo es tuyo, Señor. Así es. Y, Señor, dependemos de ti para eso. Lo confesamos, Señor, pero con contentamiento y alegría, porque sabemos de tu fidelidad, de tu gran amor para tu iglesia, para con nosotros, Señor, tus hijos, tus siervos. Así que, Señor, te suplicamos hoy que tú nos ministres. Lo vemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Entonces, hoy vamos a estar hablando de 3 etapas de la salvación. Es normal en la iglesia que la mayoría de la gente piense solo en una de las etapas de salvación. Piense en la salvación como algo que me pasó, algo que ocurrió en mi vida. Un día rendí mi vida al Señor Jesucristo. Adquirí ese día vida eterna, vida nueva. Y eso para muchos cristianos es la salvación. Pero vamos a examinar el hecho de que la salvación no es solamente algo que ocurrió en el pasado, es algo que está ocurriendo en nuestras vidas, momento tras momento. El Señor nos está salvando. Vamos a ver que ese futuro glorioso que tenemos, que el Señor nos va a salvar. Entonces vamos a empezar con un texto en 1 de Pedro que expresa esas 3 etapas de la salvación. Es 1 de Pedro capítulo 1 y vamos a leer los versículos 3 a 5. Entonces haga el favor de buscar en sus Biblias 1 de Pedro 1 y yo voy a estar leyendo 3 a 5. Y luego pues vamos a gastar la mayor parte del tiempo en el libro de Apocalipsis, luego de eso. Entonces la palabra dice acá: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Voy a pausar allá por un momentico. Esa es la etapa pasada de la salvación, es el tiempo pasado de salvación. Dice que por su gran misericordia el Señor Jesucristo nos hizo renacer, algo que sucedió en el pasado. Eso fue el momento en que usted experimentó libertad de la esclavitud al pecado, libertad a la esclavitud al diablo. Eso fue una obra de gracia en su vida, debido al hecho de que el Señor Jesucristo vivió una vida perfecta, dio su vida en rescate por nosotros y luego resucitó. Y debido al hecho de que usted, al oír ese mensaje, lo entendió, lo creó, lo internalizó y rindió su vida al Señor Jesucristo. La etapa pasada de la salvación. Pedro acá usa la palabra renacer, casi igual a lo que dice en el Evangelio de Juan: tiene que nacer de nuevo. También aparece esa idea en Tito, en los escritos del apóstol Pablo, la idea de un renacimiento. Le tocó nacer para existir físicamente como un ser humano. Usted nació a una familia, pertenece a esa familia, y esa familia tiene sus raíces en Adán y Eva. Nosotros todos sabemos que Adán y Eva desobedecieron a Dios, y de ahí para acá todos nosotros heredamos una tendencia hacia lo malo, o
Lo que es nuestra naturaleza es la desobediencia, la rebeldía. Se nota hasta en bebés chiquitos. Apenas ellos pueden estar conscientes de quiénes somos y empiezan a expresar cierto egoísmo. Si usted no los atiende a un tiempo corto, entonces empiezan a quejarse porque no han recibido la atención que ellos necesitan en ese momento. Entonces, desde bebé hasta el día de la muerte, esa vieja naturaleza que corresponde a la familia de Adán se manifiesta en el ser humano y lo controla, realmente lo controla hasta el día en que nace de nuevo. Entonces, cuando nace de nuevo, cuando Dios por su misericordia nos hace renacer, en ese día nacemos en otra familia, con otras características. Es la familia de Dios. Y nuestro Padre Celestial no es egoísta, sino más bien es amoroso. Y empezamos poco a poco a manifestar las características de la nueva familia, aunque no perdemos por todo las características de la vieja. Por eso dice en Gálatas que hay una lucha todos los días entre las dos naturalezas, la vieja, la de Adán, y la nueva, la del segundo Adán, del Señor Jesucristo, de la familia de Dios. Entonces, si no nació de nuevo, lo que vamos a estar hablando hoy tendrá poco sentido para usted. Por eso, al final de este día vamos a dar oportunidad. De pronto, después de escuchar, algunas personas dirán, pues yo no estoy experimentando eso en mi vida. Pues quiero decirles que hoy puede empezar ese viaje. Hoy puede empezar la primera etapa de la salvación. Pero por ahora seguimos estudiando lo que la palabra de Dios dice. Dice que nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esa es la etapa futura de la salvación, lo que nos espera. Y Pedro, yo creo que Pedro usó cada palabra que existe en el idioma para expresar la idea de lo que nos espera en el cielo es de un carácter permanente, en total contraste a lo que experimentamos acá todos los días. O sea que lo que pertenece a este mundo es pasajero, incluida su vida. La Biblia dice que su vida es como la neblina que por la mañana está por ahí, pero tan pronto sale el sol desaparece. O su vida es como una flor que nace en el campo así por sí sola, pero sale el sol y se marchita y se quema, y después vienen y recogen la paja para echarlo, para prender el fogón. Así es su vida. Y todo relacionado con este mundo es pasajero, así. Es difícil para los jóvenes captar ese concepto. Yo era joven, yo me acuerdo. Ustedes tal vez no lo creen, pero sí, yo me acuerdo de esos días cuando yo pensaba que nunca iba a morir. Y yo pensaba que, pues, la vida era disfrutar lo de este mundo. Y eso para mí era vivir. Años después, yo me acuerdo de Samaniego Nariño tratando de evangelizar a un joven. Y él decía, pues yo reconozco que debo entregar mi vida al Señor Jesucristo algún día. Pero él dice que yo quiero vivir primero. Entonces para él, pues, entregar su vida al Señor Jesucristo no era vivir. Y eso es todo lo contrario a lo que es la realidad. Porque todo lo de esta vida es traicionero, es pasajero, dura por un tiempo y desaparece. Las riquezas materiales, las amistades, su estudio, sus capacidades intelectuales, su fuerza física, todo eso es pasajero. Todo eso se va pasando. La belleza de la juventud vuelve, pues, las arrugas de la vejez. Y esa es la realidad de la vida que tenemos que enfrentar. Y algún día todos nosotros vamos a morir.
a menos de que el Señor Jesucristo viene primero Así es. y Él nos lleva directamente al cielo y nos transforma en ese instante, ese abrir y cerrar de los ojos. Entonces, Pedro pinta un contraste total con esta vida acá cuando habla de la etapa futura de la salvación. Mire estas palabras que dicen, una herencia incorruptible. Eso quiere decir que no se va a podrir como nuestros cuerpos. Cada uno de nuestros cuerpos van a podrir como una manzana vieja, un mango que cayó del árbol hace semanas y está ahí en el suelo podrido. ¿Sí? Nuestra herencia en el cielo es incorruptible. Dice que es incontaminada. ¿Sí? Todo en este mundo está afectado por el pecado, pero a donde vamos no hay rastro de pecado. Dice que ni hay memoria de esas cosas viejas. Es incontaminada e inmarcesible, que quiere que es una palabra que tiene casi el mismo significado, que no tiene ninguna mancha. Y esa herencia está reservada en los cielos para nosotros. Eso es lo que nos espera, la etapa futura de nuestra salvación. Luego empieza a hablar de la etapa actual, del presente de nuestra salvación, y de eso vamos a hablar en más detalle. Versículo 5 dice, está reversado, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Entonces eso habla de la etapa presente. Primeramente tenía que nacer de nuevo. Luego tiene que andar por fe en total dependencia de Dios. Porque uno sin Dios no puede hacer esto. Solo por el poder de Dios podemos vivir esa vida santa, esa vida vencedora, que es el camino que nos lleva a esa patria celestial de que cantamos hace unos momentos. Entonces dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso muestra que hay dos partes, dos participantes en esta etapa presente de la salvación, en contraste a la primera etapa. En esta segunda etapa, la etapa presente de la salvación, hay dos participantes. Dios quien nos guarda y nosotros que por fe andamos con Él. En la primera etapa es Dios quien nos salva. En la segunda etapa hay como una cooperación entre Dios y nosotros en cierta forma, porque nosotros tenemos que estar rindiendo a diario nuestra voluntad a la voluntad de Él para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas. Así que hay la necesidad de rendir conscientemente y voluntariamente su voluntad a la voluntad de Dios en esta etapa presente de la salvación. Y en Marcos 13:13 existe esa frase aterrador que dice, el que persevere hasta el final, este será salvo. Entonces, gracias a Dios, no depende de nosotros, depende de Dios. Pero hay una parte que nosotros debemos poner. Y voy a estar hablando de esa parte, enfocándome más que todo en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué Apocalipsis dirán? Apocalipsis no habla del futuro, pues sí en gran parte, pero los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis consisten en 7 cartas escritas a 7 iglesias, mensajes de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, a las iglesias en 7 ciudades que existían en el tiempo cuando Apocalipsis fue escrito. Y las características de estas 7 iglesias son típicas de las características de toda iglesia en toda parte del mundo hoy día. Entonces estas cartas, aunque fueron enviadas hace 2000 años por el verbo de Dios, por el Rey de Reyes a su iglesia, en el día de hoy todavía tienen la misma relevancia. Y usted va a reconocer en estas cartas muchas cosas que están en la iglesia actual o posiblemente características de su propia vida. Estas cartas
cada una sigue un patrón o un modelo. Cada uno tiene ciertas características que están presentes en todas las cartas. Y entre esas características es una promesa al que venciere. Y vamos a enfocarnos mayormente y sobre todo en esas promesas en cada carta al que venciere. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Ahora, Éfeso era una iglesia con una problemática particular. Eso era una iglesia que tenía muchas buenas obras, pero todas para la razón equivocada. Eso era el problema de esa iglesia. Porque las buenas obras que hacemos nosotros deben ser motivadas por nuestro gran amor al Señor Jesucristo. Lo bueno que hacemos dice que somos salvados por la gracia para buenas obras. Y las buenas cosas que hacemos son cosas que Dios preparó para nosotros desde hace mucho tiempo, antes de nacer, antes de la existencia de esta creación. Él ideaba a usted y pensaba en ciertas cosas que Él iba a asignarle a usted para hacer en esta vida después de conocerle a Él como Señor y Salvador. Y cuando usted realiza esas cosas buenas, debe realizarlas por amor a Él. Pero la iglesia en Éfeso había perdido ese primer amor. Y seguían haciendo las obras, pero eran más bien por tradición, o por costumbre, o por obligación, porque era su deber. Y ya no era una ofrenda fragante de amor al Creador y Salvador de nuestros almas. Entonces hacían todas las cosas correctas esta iglesia, pero el motivo fue equivocado. Y el Señor Jesucristo le interesa, yo diría, hasta más en lo que nos motiva que en lo que actualmente hacemos o lo que decimos. Entonces Él aconsejó a la iglesia de Éfeso a volver a su primer amor, a arrepentirse de ese pecado que estaba cometiendo, de hacer las cosas buenas, pero por el motivo equivocado. Y al final, en el versículo 7, tiene una promesa al que venciere. Lo vea ya al final del capítulo 7. Al que venciere, dice Él, le daré a comer del árbol de la vida. Qué interesante que esta iglesia se llama árbol de vida, ¿no? Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Eso no es el Edén, sino la Nueva Jerusalén, porque habla al final de Apocalipsis que allá también hay un árbol de vida, y que sus hojas son para la sanidad de las naciones, y que da 12 frutos. Imagínense un árbol que da 12 diferentes frutos. ¿Ah? De todas maneras, esto habla de la salvación. Esto es lo que habla, y vamos a ver que cada promesa tiene que ver con esa etapa futura de la salvación. O sea que la persona al que venciere, Dios garantiza que entre en esa herencia inmarcesible, incorruptible, incontaminada de que habló Pedro. Esa es la garantía, esa es la promesa en cada una de las cartas. Bueno, llegamos al mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna era una iglesia perseguida. Yo cuando primeramente llegué acá a Colombia, la iglesia evangélica todavía era perseguida, pero tremendamente. Yo me acuerdo en Samaniego, Nariño, en los campos, hablando con ancianos cuyas casas habían sido quemadas y sus hijos pegadas en las escuelas porque no rezaban a la Virgen y cosas por el estilo, que habían perdido su trabajo, sus animales murieron por fechoría de los vecinos, sus cultivos quemados, cosas por el estilo. La iglesia en Esmirna estaba en medio del fuego de persecución. La realidad colombiana en este momento es que la iglesia goza de un tiempo relativo de paz. Eso tiene por parte bendición, porque es más fácil el ministerio, pero por parte una dificultad, porque muchas personas llegan a la iglesia que no están realmente comprometidas con el Señor Jesucristo, porque es relativamente fácil ser cristiano en esta época.
Entonces, personas que meramente tienen curiosidad, ¿qué es que hacen los evangélicos? Llegan a la iglesia, escuchan, de pronto participan en una y otra actividad, pero realmente sus vidas no han cambiado. Están todavía antes de esa primera etapa de salvación, porque no se han rendido al Señor de los cielos todavía. Entonces, pero aunque la iglesia en este momento goza de un tiempo de paz, yo creo que podemos anticipar algún día que vuelve a experimentar persecución, porque la historia del mundo muestra que eso es lo normal para la iglesia, eso es lo común. En muchas partes del mundo los cristianos son perseguidos, encarcelados, hasta matados, por el mero hecho de poseer una Biblia o ir a una reunión o hablar a un vecino del Señor Jesucristo. Uno puede ir a la cárcel o perder la vida en muchos países. En este país hace poquito se hizo obvio que la iglesia cristiana tiene una voz política. Pudo influenciar unas decisiones del gobierno nacional, manifestaciones de desacuerdo de la iglesia cristiana. Eso hace que el gobierno nacional puede tomar uno de tres diferentes rumbos. Históricamente vemos esto, que cuando la iglesia cristiana crece y empieza a ejercer influencia sobre el Estado toma uno de tres acciones. Uno es que el Estado se conforme más y más a lo que es el cristianismo bíblico. Empieza el pueblo a elegir personas de fe bíblica a ocupar puestos en el Senado, el Congreso, diputados, gobernadores, alcaldes y hasta presidentes. Y el país cambia su rumbo y empieza a vivir una vida nacional que se asemeja a lo que la palabra de Dios dice. Esa es una cosa que puede suceder. Otra cosa que puede suceder es el Estado trata de seducir a la iglesia a abandonar sus principios cristianos y aliarse con uno u otro partido político y empezar a perder su identidad profética como iglesia del Señor. Y la tercera cosa que puede pasar históricamente es un tiempo de persecución. Puede empezar a usar ¿cómo se llama? El plan de ordenamiento territorial para hacerlo imposible y reunirse, por ejemplo, en un barrio como este. Y tener una reunión pública donde no hay extintor o donde no hay una salida de emergencia o donde no hay parqueadero, y puede cerrar la iglesia por ley y hasta hacer otras cosas más estrictas, que hacen más y más difícil para llevar a cabo el ministerio cristiano. Entonces este es el mensaje de la iglesia en Esmirna, tiene relevancia para nosotros, aunque estamos en una etapa relativamente hablando, una etapa de paz. De todas maneras, el Señor Jesucristo no critica nada en esa iglesia, nada. Está contento con esa iglesia. Y al final Él dice, el que venciere, ahí está en el versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Está diciendo, puede que muera por su fe en esta vida, pero la segunda muerte no tiene poder sobre usted. Está garantizado su herencia en ese cielo incontaminado del cual habló Pedro al comienzo acá, cuando empezamos a hablar. El tercer mensaje es el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Y la iglesia en Pérgamo vivía en un lugar donde había mucha influencia satánica. Habla del trono de Satanás, ahí mismo en esa ciudad. Entonces no sabemos exactamente qué manifestaciones satánicas había, pero sabemos que era una iglesia que vivía o existía en un medio donde mucha gente se había entregado al poder del diablo. Y dice que allá esa iglesia aguantaba prácticas no bíblicas. O sea, en esa iglesia había algunas prácticas que iban en contra de la palabra de Dios, pero no había exhortación, predicación, disciplina, presión sobre las personas que estaban actuando de esa manera
para hacerles volver a manifestar la santidad y la pureza de nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia que aguantaba prácticas no bíblicas. Y en el versículo 17, pues el Señor aconseja que se arrepiente de sus cosas, y en el versículo 17 promete: al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese nombre nuevo es indicador de una naturaleza nueva, de un nuevo nacimiento, de que la persona realmente pertenece a la familia de Dios y está garantizado su herencia en el cielo. La cuarta iglesia, el mensaje a Tiatira. Tiatira era una iglesia que aguantaba enseñanzas no bíblicas. Dice que una profetisa falsa ya estaba obrando y la iglesia toleraba eso. Dice un Jezabel, una mujer que enseñaba cosas que no eran bíblicas, y la iglesia lo toleraba, no la hizo callar. Dice el mensaje que algunos que se han mantenido fieles en esa iglesia, y aconseja a los demás a arrepentirse, y dice que al que venciere, dice el Señor, promete el Señor, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, o sea, que persevere hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Habla de que en aquella etapa futura de nuestra salvación, tendremos tareas. O sea que eso no va a ser como de vacaciones por la eternidad. Vamos a tener trabajo, y ese trabajo es el trabajo de juzgar, de gobernar. Y acá habla de eso, que Él dará autoridad sobre las naciones al que venciere. Autoridad y juntamente con eso responsabilidad. A la quinta iglesia, el mensaje a la iglesia en Sardis. Esta es una iglesia que está llena de hipocresía, porque es una iglesia que aparenta la vida eterna. Dice que tiene un nombre, que está vivo, pero la verdad es diferente, realmente están muertos. O sea que eso es una iglesia hipócrita, una iglesia que aparenta nomás una entrega al Señor. Pero dice en el versículo 4, hay unas pocas personas que se han mantenido fieles. Y la promesa al final, en el versículo 5 de Apocalipsis 13, es: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que las personas que solo aparentan la fe, ellos no tienen la vida eterna. Y dice: y confesaréis su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, nuevamente la promesa ya es de la vida eterna. Pero a las personas que abandonan esa hipocresía de aparentar nomás la fe cristiana. El sexto mensaje a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia es una iglesia débil, una iglesia pequeña, una iglesia que no tiene mayor poder, pero una iglesia que ha sido fiel a la palabra de Dios. Acá el mensaje no menciona ninguna crítica de esta iglesia, pero en el mensaje exhorta a la iglesia a permanecer fiel en lo que están haciendo hasta el momento. Y la promesa al final, en 3:12, Apocalipsis 3:12, dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Ahora no estamos hablando de una cosa física, sí, en un edificio físico. Estamos hablando del templo del Espíritu Santo, que es la iglesia. Y la persona que es una columna, esa es una persona firme, una persona que sostiene a los demás, una persona confiable, ¿sí? Una persona firme. Le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, nuevamente, ese del cambio de nombre de la persona indica un cambio de naturaleza, porque la persona ha nacido de nuevo. El último mensaje a la iglesia en Laodicea. Esa es una iglesia que se ha dejado infiltrar por el mundo. ¿Se acuerda que hablamos al comienzo que todo lo de este mundo es pasajero? Mas, sin embargo, algunas personas que empiezan a andar con el Señor Jesucristo vuelvan a depender de las cosas del mundo. Algunas personas están tan preocupadas con su trabajo, por ejemplo, que no tienen tiempo para leer la Biblia o hacer su devocional o asistir a un culto o a un seminario. No tienen tiempo porque están ocupados haciendo plata o pagando deudas o estudiando o lo que fuera. Ahora, todas esas cosas son importantes. No me entiende mal. La vida cristiana no es una vida donde uno sale totalmente del mundo como un monje o algo así, no es. Tenemos que seguir involucrados en el mundo. Pero a veces la motivación de hacer las cosas en el mundo, la motivación es una. ¿Sí? Tener un carro de alta gama, vivir en un barrio de pues, renombre, tener un puesto de trabajo confiable y donde le paga harta plata, sí, y uno está motivado por uno mismo. Yo tengo un cuñado que nunca está con su familia, pero su excusa siempre es los hijos. Estoy haciendo esto para mis hijos, pues. Pero nunca está allá para ellos, para sentarse y charlar y compartir una cena, un almuerzo con ellos. Nunca, porque siempre está fuera de la casa trabajando, haciendo plata. Yo dudo de su motivación. Entonces, lo que debemos hacer es, debemos seguir haciendo las cosas en este mundo que Dios asignó a nosotros hacerlo, pero hacerlo para Él. ¿Sí? Hacerlo para su gloria y su honra. Ser fiel en el diezmo, en la ofrenda, ser generosos con los que no tienen. Y vivir una vida caracterizada por el amor, el cuidado de los demás. Y no permitir que las cosas de este mundo nos ciegan a las realidades espirituales que son eternas y permanentes. Entonces, es a esta iglesia donde el Señor Jesucristo dice, estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? A veces usamos eso en la evangelización. Pero acá el Señor Jesucristo decía eso a una iglesia que estaba entregada a las cosas del mundo. Es decir, estoy a la puerta y llamo. Si alguien me deja entrar. ¿Sí? Esa era gente que tenía su vida tan llena de cosas de este mundo que no tenía tiempo para relacionarse con el Señor Jesucristo, que es el propósito de toda vida. Entonces, al final, Él da también una promesa al que venciere en el versículo 21, Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo. Exactamente lo que ellos no estaban experimentando por su entrega a las cosas del mundo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Una comunión íntima con Cristo y con el Padre es lo que promete a la persona que abandone ese interés, como digo yo, que es casi una adicción a las cosas del mundo y empiece a ser adicto a estar en la presencia de Dios. Entonces, 7 cartas, 7 promesas lindas al que venciere. Y usted estará preguntando ahora, ¿cómo puedo saber que estoy entre aquellos vencedores en esta etapa presente de mi desarrollo como cristiano, esta etapa presente de mi salvación? Ando en dependencia de Dios. ¿Cómo puedo saber con seguridad que voy a ser heredero de estas promesas tan lindas, tan importantes? Pues la respuesta está en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Y el contexto de este versículo que vamos a leer es interesante, porque
en el capítulo 11, por ejemplo, antes de esto, lo que vamos a leer, habla de los dos testigos del Señor. Apocalipsis. 12, Bueno, el versículo que voy a leer es 12:11. 12:11. Pero quiero darle un poco del contexto literario que está alrededor de esto. ¿Sí? En el capítulo anterior del versículo que vamos a leer ahorita, los dos testigos del Señor mueren. Y dice que dio autoridad a la bestia a vencerles. Pero luego sus cuerpos muertos quedan tendidos 3 días y medio en la plaza. Toda la gente está contenta porque estaban cansados de esos hombres cansados predicando el evangelio todos los días. Ya, más. Estaban contentos que estaban muertos. Pero luego dice que ellos volvieron a vivir ahí frente a todo el mundo. así es. Y Dios los llevó al cielo. Y que hubo un terremoto y algunos dieron gloria a Dios después de ver estas cosas. En el capítulo 13, el capítulo después del versículo que vamos a leer ahorita, habla de la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. En Apocalipsis esas bestias representan gobierno, porque sabemos eso por el libro de Daniel. Él tuvo una visión de 4 bestias y aquí dice las bestias son reyes, gobierno. Entonces las bestias en Apocalipsis también acá son gobiernos. Y dice en Apocalipsis capítulo 13 que le fue dado a la bestia el poder y la autoridad a vencer a los seguidores del Señor Jesucristo y a dar muerte a ellos. Pero luego aparece a aquellos que habían muerto por su testimonio, aparecen al lado del Cordero, celebrando y alabando. Y el día que el Cordero de Dios vuelve a la tierra y acaba con todos sus enemigos, todos aquellos que la bestia venció, volvió con él a experimentar la victoria del Cordero. Entonces lo que observamos acá, solo del contexto literario, es la victoria nuestra no es a través de manifestar una fuerza o un poder, sino es a través de mostrar sometimiento, humildad y obediencia. Y esa es una característica de la vida cristiana. Fíjase en el Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Él venció el diablo? Pues en primer lugar, cuando fue tentado, no cedió a la tentación. No se observaba al Señor Jesucristo allá en el desierto gritándole o peleando con el diablo, como algunas de esas películas que nosotros imaginamos cómo sería la pelea, la guerra espiritual. No, sino el Señor Jesucristo, cada vez que el diablo le tentaba, él decía, no, porque la Biblia dice esto o aquello. No lo voy a hacer, yo voy a obedecer a Dios. Así venció el diablo. En mi opinión, él actuó el diablo ahí mismo en el desierto, cuando rehusó obedecer. ¿Cómo más venció el Señor al diablo? A veces se encontraba con un endemoniado. Y él decía al demonio, sal de él. Y salió. Y la persona fue liberado de su esclavitud al diablo. ¿Cómo más venció al diablo? Pues en el huerto de Getsemaní, cuando él oraba a Dios y decía a Dios, Señor Padre, si es posible, que aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así, con sometimiento, él venció nuevamente esa tentación de evitar la cruz de Calvario, que era necesario para nuestra salvación. Y luego cuando le escupieron, cuando le pegaban, cuando le maltrataban, arrancando su barba, escupiéndole, golpeándole, clavándole a la cruz, no mencionó ninguna palabra. Así es. Sí, no respondió a la mayoría de las personas. Hasta en la cruz allá dice que estaba entre 2 ladrones, 2 malhechores, y uno se burlaba de él. No respondió ni una palabra a lo que burlaba. Pero el otro dijo, Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando entres a reinar. Y a ese hombre él dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando el sumo sacerdote le juró diciendo, eres tú el Cristo, él dijo,
verá el Hijo del Hombre venir en su gloria en las nubes. Y cuando Pilato dijo, no sabe que yo tengo la autoridad para condenarle, él dijo, no tendría ninguna autoridad si mi Padre no me hubiera dado. Y cuando Pilato dijo, ¿y eres tú un rey? Al decir, mi reino no es este mundo. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilato, ¿qué dijo? ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo, Él no venció así con una fuerza intelectual tremenda o con el poder de 12 legiones de ángeles, aunque Él decía en algún momento que Él hubiera podido llamarles, ellos vendrían en su socorro. Él venció así sometiéndose a la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, poniendo su voluntad y sus deseos bajo la autoridad de Dios su Padre, dándonos ejemplos. ¿Sí? Y eso es lo que vemos también en el libro de Apocalipsis. Entonces, el versículo que vamos a leer ahora, ponga toda su atención a Apocalipsis 12:11, porque ese es cómo debemos vivir si queremos estar entre ese grupo de los vencedores. Así debemos vivir. Versículo 11, y ellos le han vencido al diablo, al mundo, al pecado, a la bestia, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tres cosas acá que vamos a hablar ahora en un poquito más detalle. La sangre del Cordero, la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Primeramente, la sangre del Cordero. Y esa es la parte, en cierta forma, más fácil. Porque dice el Señor Jesucristo en Marcos 10:45, dijo, yo he venido para dar mi vida en rescate para muchos. Y en 2 Corintios 5:20 el apóstol dice, al que no conoció pecado, fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Una dinámica ocurrió en la cruz de Calvario, en el cual Jesucristo pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Me ayudó una vez a escuchar una ilustración. Digamos que yo tengo un carro y llega un amigo y dice, Roberto, préstame su carro, yo necesito hacer una vuelta. Yo como buena persona de Nueva York, quiero, disfrute el paseo, haga su vuelta y me lo trae. Entonces, saliendo del garaje, el carro se pega en un muro del vecino y la tumba a la calle y además daña el carro. Bueno, alguien tiene que pagar ese daño porque el carro de pronto puede aguantar que está medio rasguñado o algo, pero el muro del vecino se va a hacer. Entonces alguien tiene que pagar el daño al muro. O mi amigo o yo. ¿Sí? Y digamos que mi amigo no tiene plata. Entonces tiene que pagar soy yo. ¿Sí? Eso es más o menos lo que pasa con nosotros y el Señor Jesucristo. Dios nos encargó con la responsabilidad de decidir entre lo bueno y lo malo todos los días de nuestra vida. Nos encargó con esa responsabilidad. Nosotros ejercemos esa responsabilidad en una forma errada, escogiendo hacer lo malo. Alguien tiene que pagar el costo de ese malo que hemos hecho. Dios entiende que nosotros no podemos pagarlo. Con una sola mentira, por ejemplo, digamos que en toda mi vida el único pecado que cometo es una sola mentira. No hay nada que yo pueda hacer para hacer que esa mentira se desaparezca del mapa. Ya está dicho, tuvo sus consecuencias, sus efectos en el pasado. Ahí está. Y no hay nada que yo pueda hacer respecto a esa mentira. Si me dice que la paga de ese pecado, si no cometí ningún otro, es la muerte. Entonces Dios decide, bueno, como Roberto no puede pagar, yo pago. Eso es lo que pasó con el Señor Jesucristo en la cruz. Él pagó la deuda. Y es justo porque a quien ofendí principalmente con esa mentira era Dios. O es que el ofendido, como en el caso mío, cuando presté mi carro y yo pago el daño que mi amigo hace, el ofendido, él mismo paga el precio, no en la tercera persona. Sí, eso es lo que ocurrió en la cruz de Calvario. Entonces dice
que ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Porque Cristo murió por nosotros y nosotros hemos puesto nuestra fe en Él. No confiamos ya más en la religión, en nuestros buenos hechos, en quienes somos, que merecemos, porque no soy una persona tan mala, sino porque Cristo murió por mí. Entendemos que estamos perdidos aparte de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Ese es el primer punto de los que vencieron. Segundo punto dice, la palabra del testimonio de ellos. Hechos 1:8, el Señor Jesucristo dice, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona que está dispuesto a hablar la verdad acerca de algo que le pasó. En términos sencillos. Yo no soy un abogado, pero si hay abogados acá me corrigen, pero yo creo que es más o menos eso. Una persona que está dispuesta a hablar la verdad acerca de algo que experimentó personalmente. Tiene que ser una persona, digamos en el caso de un accidente de tránsito, una persona que estaba físicamente presente, que tiene la facultad de observar, de escuchar, y que esa persona está dispuesta después a hablar. Porque algunas personas al ver una cosa se callan y no están dispuestos a hablar. Entonces, para el Señor Jesucristo, Él dijo, me seréis testigos. ¿De qué somos testigos? Pues por una parte de la obra que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? De que Él nos ha salvado, que Él nos ha sanado. Ocurre a veces situaciones donde Dios le da una oportunidad de compartir con una persona que ha pasado por circunstancias muy semejantes a las que usted ha experimentado, sino que usted tuvo a Dios y esa persona todavía no. Entonces usted puede sentir empatía con esa persona y puede decir, mire amigo, yo pasé por lo mismo y Dios me ayudó de aquella manera. ¿Será que oramos? ¿Sí? A veces Dios nos apareja con personas así. O a veces el testimonio es sencillamente su manera de vivir. Ayer conté de un amigo mío que es doctor. Él siempre dice que los doctores son las personas más groseras de este mundo. Cuando están en reunión, lo que hablan es groserías y de sus romances con las enfermeras y un poco de otras cosas. No dejan de hablar de esas cosas en su reunión. Pero él dice, cuando yo estoy presente, hablan de otra manera. No usan groserías, no cuentan chistes verdes y así pues el ambiente cambia solo porque yo estoy presente. No es que yo hablo, dice él, sino que ellos saben que soy cristiano y no participo de esas cosas y les da pena actuar así en mi presencia. Entonces, a veces el testimonio cristiano es solo la manera de vivir la vida y la presencia del cristiano, dando a conocer que él es cristiano. Y acá, estos son personas que no tienen miedo a ser testigos del Señor Jesucristo. A veces nos da pena en el colegio o en la universidad, donde el profesor es ateo y expresa sus opiniones de una manera muy, digamos, agresiva. Y uno está en la clase diciendo, ¿será que me rajas? Si yo digo algo como que indica que yo tengo fe en Dios, o a veces en el puesto de trabajo, a veces tenemos miedo de que si allá empezamos a vivir como un cristiano, no me da el ascenso, no me da el aumento, porque a veces nos obliga, en algunos trabajos, nos obliga a hacer cosas que sabemos que no son bíblicas y tenemos que decidir a veces entre obedecer al jefe y no hacer algo inmoral, algo incorrecto, obedecer a Dios y de pronto nunca tener la oportunidad de ascender o ganar más dinero. O sea que hay situaciones todavía en la vida donde dar testimonio del Señor Cristo tiene un alto costo. Entonces, los vencedores son testigos. Y la tercera cosa acá, y menospreciaron sus vidas, dice, hasta la muerte. Vamos a ilustrar eso con un texto en Marcos, capítulo 8, versículo 34 en adelante. Dice que no amaron sus vidas hasta la muerte.
Entonces les pido el favor buscar a Marcos capítulo 8, 8:30. versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Jesús hablando, dice, y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, recuerda, algunas de las iglesias en Apocalipsis estaban en un periodo de persecución, y de perder la vida estaba hablando de físicamente perder la vida. Pero acá el Señor Jesucristo también dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces se habla de una muerte no física. ¿Sí? Morir a mis antojos, morir a mis caprichos, morir a mi naturaleza pecaminosa, morir a lo que me atrae, lo que me seduce en este mundo. Morir a lo que yo sé que no debo hacer, morir a esas cosas, ser como un hombre que ya ha muerto. Hasta el bautismo es símbolo de eso. Cuando uno va por debajo del agua es un símbolo de que yo ya he muerto. Un muerto ya no puedo mentir, ya no puedo robar porque soy muerto. Pero dice que salimos del agua y ya soy vivo, pero vivo para con Dios. En vez de presentar mis miembros al diablo como instrumentos de injusticia y pecado, presento los miembros de mi cuerpo a Dios como instrumentos de amor, de justicia, de santidad. ¿Sí? Entonces hay una muerte que no es una muerte física. Y dice que a aquellos que vencieron no amaron sus vidas hasta la muerte. Estaban dispuestos. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos decidir de antemano de que si algún día nos encañonan y dicen, niegan al Señor Jesucristo o disparo, estamos dispuestos a decir, pues dispare, porque yo no voy a negar al Señor Jesucristo. Como los 3 amigos de Daniel, cuando el rey construyó esa estatua de una dimensión inmensa, como un rascacielos, y tocaba música y decía a todo el mundo, arrodíllese ante la estatua. Y todo el mundo se arrodilló, y ahí estaban parados 3, dando testimonio. Ese es testimonio, porque todo el mundo allá agachado y ellos como nada. Entonces traen los 3 ante el rey dice que les voy a dar una oportunidad más. Agáchese cuando escucha la música, arrodíllese. ¿Y qué Dios le puede librar de mis manos? Decía el rey. Y ellos decían, pues no hay necesidad de responder a esto, oh rey, pero nuestro Dios puede librarnos de su horno de fuego. Pero aunque no nos libre, no vamos a arrodillarnos ante la estatua. Y no protestaron cuando los hombres fornudos les echaban en el fuego. El fuego mató a los hombres, quemaron las sogas que las tenían amarradas, pero no hizo daño alguno a ellos. En verdad, dice, cuando el rey miró, había 4 personas en el horno andando, y uno parecía un ángel, un dios, allá andando con los 3. Y cuando el rey los llamó, ellos salieron del fuego y su ropa ni olía a humo. ¿Sí? Entonces, Dios no siempre nos libera de las garras de nuestros enemigos así. Porque hay también muchas historias en la Biblia de cristianos o personas de fe en el Antiguo Testamento que enfrentaban algún peligro con fe en Dios y pagaban con tortura, con prisión o con la muerte. Eso también ocurre. Sabemos que Dios siempre nos puede liberar. Lo que no sabemos es si es la voluntad de Él liberarnos en ese momento. Así es. O no. Pero al que venciere, tiene ya definido cuál va a ser su respuesta en esas situaciones de antemano.
no tiene que pensarlo, no tiene que analizar, no tiene que pesar las consecuencias y tomar una decisión. Ya de antemano ha decidido que la única cosa que tiene valor eterno es mi relación con el Señor Jesucristo. Entonces, cualquier cosa que sucede en esta vida, cual sea lo que sucede, mi prioridad es mantenerme fiel al Señor. Esa es la característica al que mencioné. Entonces, cerca al comienzo de esto, yo mencioné que para la persona que no ha nacido de nuevo, la persona que no ha experimentado ese renacer, eso es lo que estamos hablando hoy, no tiene sentido en su vida todavía. ¿Por qué? Pues como el proverbio chino dice, un viaje de 1000 kilómetros empieza con el primer paso. El primer paso en el camino cristiano es entregar su vida al Señor Jesucristo. Después de escuchar todo esto, puede que hay personas acá que dicen, eso no tiene nada que ver conmigo porque no me he entregado al Señor Jesucristo todavía. Pero puede que existe en este momento ahora el deseo de serlo. Quiero darle la oportunidad. Entonces, si hay personas acá que están conscientes que no han recibido al Señor Jesucristo y todavía quieren hacerlo, yo quiero desafiarle a orar conmigo en este momento. Vamos a hacer una oración sencilla. El Evangelio es sencillo. El Evangelio básicamente requiere que el pecador admite que ha pecado, se arrepiente de ese pecado, o sea que dice, yo no quiero vivir así más, ya no quiero más, y entrega su vida al Señor Jesucristo, diciendo, no puedo apartarme de los pecados yo solo, yo necesito ayuda, ayúdame Señor Jesucristo, quiero rendir mi vida a ti. Esa es más o menos la esencia de la oración sencilla y sincera del corazón del pecador que quiere entregar su vida al Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero pedirle el favor a todos que se pongan de pie, porque después de eso vamos a orar también. Y las personas acá que, si es su deseo en este momento entregar su vida por primera vez al Señor Jesucristo, yo quiero animarle a orar conmigo de esta manera. Diga, Señor Jesús, yo admito que soy un pecador. Señor Jesús, creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Señor,